Bendiciones para todos. Un placer poder conectarnos por medio de esta vía, del Facebook Live. Iba a decir por medio de este medio, pero bueno, ahí estamos. Bendiciones a los que se están conectando. Mientras nos vamos conectando, sería bueno que nos digan desde dónde nos están mirando. Claudia, desde Suárez, Tristan Suárez, Argentina. Bien, buenísimo, gracias. Pablo Carrizo, ¿desde dónde nos estás mirando? Hermano Cosme, de Luque, Paraguay. Uy, van rapidísimo todos. Bien. Dora, desde Ingeniero Jacobasi. Algunos los voy identificando, Argentina. Bueno, Claudia Zenoni, desde Tristan Suárez. Nicolás Agustín, no sé si será el hermano del asistente. De acá de Capiatá. Graciela Vargas, de Guarambaré, bendiciones. Graciela, una de nuestras facilitadoras también, a quien valoramos mucho. María de Ramírez, Mónica Sánchez, de Seiza. Juan Ramírez, de Encarnación, Paraguay. Viva Encarnación, Paraguay, la perla del sur. Mientras vamos haciendo tiempo para conectarnos y desarrollar la primer conferencia en cuanto a liderazgo. Muy bien, Sonia Villalba, desde Capiatá, Paraguay. Ayer comimos un rico asado, riquísimo. Estuvimos compartiendo el cumpleaños de su esposo Alejandro, Rosa Morán, desde el departamento del Guairá. Sí, así hace riquísimo. Marisa Lorena Delgado. Eso es impronunciable para nosotros, Marisa, así que me vas a tener que perdonar. Es la fonética. Muy bien. Desde Seiza. Van pasando rapidito y no los llego a mencionar a todos, pero qué bueno. Rosa, otra de nuestras facilitadoras, qué lindo, Encarnación, es una bendición, Rosa Pereira, tenerte con nosotros. Laura Álvarez, de Seiza seguramente, Laura, Argentina. Por ahí creo que vi a Viviana también, que nos está viendo desde Seiza. Qué bueno. Desde San Pedro, Aníbal, bendiciones. Paola Moroni. ¿Cuánta gente? ¡Qué bendición! Poli. Cari también nos está mirando desde Seiza. ¡Qué bendición ver tanta gente linda! Cómo nos abraza el afecto a pesar de estar a la distancia. Pero cómo nos abraza esto, es una manera de ir viendo cómo IPSI sigue creciendo, ¿sí? Hilda nos está viendo desde Ingeniero Jacobasi, María Inés también desde Seiza, Argentina. Qué lindo es ver cómo el IPSI sigue creciendo en diferentes países, ciudades, ministerios. El IPSI, el Instituto Bíblico Semipresencial, interdenominacional, sigue avanzando. Miguel Ángel Cubilla también, desde San Pedro. Qué bueno, qué bueno. Pueden ir iniciando también, nos van ayudando, pueden iniciar el video. Érico nos está viendo desde Bariloche, también es nuestro facilitador ahí. Es una bendición contar contigo. Ninfa Celeste Galeano, también desde San Pedro. María Pirelli desde Asunción, una gran amiga, qué bueno verte también ahí conectada. Vamos haciendo un poquito de tiempo porque más que un profesor de teología parezco un locutor ahora. Pero bueno, esto es lo que nos trae todo lo que nos fue dejando, ¿no es cierto?, el tema del COVID-19. Qué bueno, bendiciones, muchas bendiciones para todos. Muy bien, vamos a ir iniciando con la introducción a todo lo que vamos a estar desarrollando durante este tiempo.
el liderazgo, que va a ser la materia que vamos a desarrollar. Un minutito más y ya iniciamos. Si pueden ir reproduciendo el video, compartiéndolo, va a ser mejor. Así más personas pueden acceder a esta propuesta de formación teológica y ministerial. El IPSI es un instituto que hace posible que vos puedas lograr tu formación teológica y ministerial en tu tiempo y forma, desde la comodidad de tu casa. Algunas herramientas que nosotros utilizamos para que ustedes se puedan formar son las plataformas virtuales, en este caso el Facebook Live, las plataformas de Zoom. Tenemos también los monitoreos de cada una de las materias que vamos desarrollando mes a mes a través de los grupos de WhatsApp. Para cada plataforma educativa establecemos un facilitador que hace todo el trabajo de acompañar, de monitorear el manual de apoyo, la materia que va llegando de manera digital a cada uno de los que son parte de este instituto. Javier desde Seiza nos está mirando. Así que es una oportunidad para todos aquellos que por razones de tiempo y de forma, de distancia, de dinero, no pueden acceder a su formación teológica y ministerial. Bueno, a través del IPSI ahora lo podés lograr. Estamos en Paraguay, Argentina, hoy ingresamos a Colombia también, ya estamos abriendo brecha en Colombia, así de diferentes países, ciudades, se están acoplando a esta modalidad y nosotros nos sentimos muy bendecidos por ser parte de lo que Dios está haciendo en la vida de hombres y mujeres que se están formando para el ministerio. Simplemente somos una herramienta en las manos del Señor. Nuestra consigna es que IPSI lo hacemos entre todos, a través de los equipos técnicos, del equipo directivo, de los facilitadores, del trabajo que cada uno va desarrollando. IPSI lo hacemos entre todos. Muy bien. Vamos a ir iniciando con nuestra conferencia. La materia que nosotros vamos a estar desarrollando en el transcurso de estos 2 meses corresponde a 2 módulos. El primer módulo es un módulo que lo implementa nuestro Instituto Bíblico, que es una introducción al liderazgo. Y luego vamos a estar adaptando en el curso de estos 2 meses una materia de liderazgo emergente que lo ofrece el ILI, que es el Instituto de Liderazgo Internacional. El ILI tiene presencia en más de 130 naciones y tiene un programa que es History Makers. Ese programa lo vamos a estar desarrollando. El ILI te ofrece un entrenamiento en liderazgo internacional con un enfoque teológico, práctico y ministerial. Ahora, previo a eso, nosotros vamos a hacer una introducción como Instituto Bíblico a la materia de liderazgo. Y esa materia, en esta materia que nosotros vamos a hacer, que va a ser previa a todo lo que vamos a desarrollar con ILI, a través de diferentes conferencistas, profesores, expositores de diferentes países. Lo que vamos a hacer ahora en esta materia, vamos a hacer una introducción, pero vamos a ver un poco de todo lo que tiene que ver con los contenidos o los saberes de lo que es el liderazgo. El liderazgo, por así decirlo, es un campo que prácticamente es como nuevo, es una ciencia que comenzó a tomar muchísima fuerza a partir desde el 1970. A partir desde ahí se comenzó a hacer una investigación más profunda,
un estudio más profundo acerca de todo lo que tiene que ver con el liderazgo. Claro que nosotros vamos a ver en el desarrollo de este módulo, vamos a estar viendo un montón de conceptos que tiene que ver con el liderazgo desde un enfoque secular. ¿Y por qué es importante que nosotros podamos ver previo a todo lo que es el ILI, el Instituto de Liderazgo Internacional? ¿Por qué es importante que podamos ver estos contenidos primero para que nosotros podamos tener una base, entender qué es el liderazgo? Que podamos ver conceptos, definiciones y que podamos ver algunos tipos y estilos de liderazgo, que nos va a dar a nosotros como una base, como una plataforma, para que luego de entender todo esto que vamos a desarrollar en el primer módulo, nosotros podamos tener esa base, esa plataforma para poder aplicarlo a nuestra vida ministerial, ¿sí? A nuestra vida ministerial, porque nosotros somos líderes, la mayoría de nosotros desarrollamos un liderazgo espiritual, un liderazgo eclesiástico, un liderazgo ministerial. Entonces es importante que nosotros podamos ver a través de este primer módulo que ya comenzamos a desarrollarlo en diferentes plataformas, porque cada plataforma educativa maneja una fecha específica, un horario específico, pero este material ya se comenzó a desarrollar en diferentes plataformas y en diferentes países hace 2 semanas. Y hoy de manera virtual vamos a hacer una introducción de este manual, de este módulo que nosotros estamos desarrollando de liderazgo. Entonces, es importante que nosotros podamos entender, por ejemplo, algunos conceptos y definiciones acerca de lo que es el liderazgo, ¿sí? ¿Qué es el liderazgo? Hay varios conceptos que definen de alguna manera al liderazgo. Dice lo siguiente: el liderazgo es la capacidad que tiene una persona de influir, motivar, organizar y llevar a cabo acciones para lograr sus fines y objetivos que involucren a personas y a grupos en un marco de valores, ¿sí? Hay algunas palabras claves aquí que tienen que ver con objetivos, con valores. Después otra definición es la siguiente: el liderazgo es un potencial y se puede desarrollar de diferentes formas y en situaciones muy diferentes unas de otras. Esto tiene que ver con el contexto en el que yo voy a desarrollarme como líder. Se relaciona de manera muy estrecha con el cambio y con la transformación personal y colectiva, ¿sí? Tiene que ver con lo social. Otra de las definiciones que vamos a encontrar en nuestro manual es la siguiente: el liderazgo es una oportunidad, ¿sí? El liderazgo es una oportunidad que puede ser ejercido por muchas personas en medios variados, educativos, familiar, deportivo, profesional, científico, social, militar, político, etc. ¿Sí? Les aclaro, ahora estamos mirando el liderazgo desde un enfoque del saber secular. Después vamos a ir metiéndonos en el enfoque ministerial y bíblico. Otra de las definiciones que podemos encontrar, ¿sí?, acerca del liderazgo es la siguiente: el liderazgo es una capacidad que se desarrolla a partir de un potencial variado en personas y grupos. Por lo tanto, podemos decir que el liderazgo es una influencia y motivación en los demás. Transforma a personas y a grupos. Es una oportunidad, es un potencial, ¿sí? Y algunas definiciones que tenemos acerca de lo que es el liderazgo. No voy a mencionar a todas, voy a mencionar solamente a algunas de las que nosotros encontramos en nuestro manual, el manual que a ustedes les está llegando de manera digital, que lo proveemos a través de cada uno de nuestros facilitadores que pertenecen a plataformas específicas. Una de las definiciones que describe al liderazgo es la siguiente: el liderazgo es la habilidad de convencer a otros
para que busquen con entusiasmo el logro de objetivos definidos, ¿sí? Otra definición es la siguiente: el liderazgo es la relación interpersonal dinámica que requiere ciertas habilidades que el mismo líder puede ir desarrollando o descubriendo en su ejercicio. Aquí tenemos una definición también del tan conocido John Maxwell, que dicho de paso vamos a tener en una de nuestras conferencias al ingeniero Moisés Rifo Arteaga. Él es argentino, sí, del sur de Argentina, y es representante de John Maxwell en todo lo que es el Cono Sur. Y él nos va a estar hablando acerca de lo que es el liderazgo transformacional. Un hombre que desarrolla conferencias en diferentes países y que se dedica a todo lo que es el liderazgo. Y tenemos la bendición de poder contar con una de sus conferencias en nuestro instituto. Esto también va a ser, ¿sí?, a través del Facebook en vivo. Y una de las definiciones del liderazgo de John Maxwell es la siguiente: el liderazgo representa la facultad de mejorar a las personas de un área a través de la guía u orientación de un líder, que define como aquel que tiene esa capacidad de influencia a través de la cual sus subordinados mejoran sus aptitudes y capacidades, ¿sí? Esta es la definición que nos deja el tan conocido John Maxwell. Y la última que voy a mencionar es la siguiente, de todas las que vamos a encontrar en nuestro manual. Muy bien. Es la que nos dice: el liderazgo es la habilidad humana que logra la unión de un grupo y lo motiva por la consecución de ciertas metas, ¿sí? Estas son algunas definiciones que vamos desarrollando a través de nuestro manual y que nos van de alguna manera aclarando, ¿sí?, lo que es el liderazgo, lo que es un líder y los conceptos, ¿sí?, que se desarrollan a través del estudio de lo que tiene que ver con todo lo que es el liderazgo. Ahora bien, en el primer capítulo, porque yo estoy en el primer capítulo, este manual se desarrolla a través de 6 capítulos, que luego los voy a mencionar. Ahora yo me encuentro ubicado en el primer capítulo de nuestro manual de liderazgo, ¿sí? Y en nuestro primer capítulo, que nosotros estamos haciendo una introducción hacia todo lo que es el liderazgo, vamos a encontrar algunos tipos de liderazgo. Y para mí esto es importantísimo de que ustedes lo puedan aprender, que lo puedan fijar bien, porque de alguna manera, en la medida que aprendan estos conceptos, tipos y estilos de liderazgo, ustedes se van a ver reflejados. En la medida que vayan aprendiendo estos contenidos, en muchos casos se van a identificar. A veces va a ser de manera positiva, a veces va a ser de manera negativa. La idea es que nosotros, a través del estudio del liderazgo, podamos rever aquellas cosas que tenemos en alguna manera que cambiar, ¿sí? Hay cosas que son buenas, hay cosas que no son tan buenas. Entonces, a través de estudiar los diferentes tipos o estilos de liderazgo, como les decía, vamos a sentirnos identificados, a veces de manera positiva y a veces de manera negativa. Y es ahí donde nosotros vamos a tener que ser autocríticos, ¿sí?, con nosotros mismos. Y bueno, y es ahí donde vamos a tener que permitirle de alguna manera al Espíritu Santo que Él pueda comenzar a trabajar en esas áreas de nuestra vida para que puedan ser transformadas y que nuestro liderazgo realmente sea un liderazgo de bendición. Porque una de las cosas que vamos a aprender en esta materia es que todos somos líderes, ¿sí? Todos somos líderes.
Y uno de los conceptos también que vamos a desarrollar, tan conocido por John Maxwell, es que el líder no nace, el líder se hace. Pero en definitiva todos somos líderes. A veces el punto es que nosotros vemos el liderazgo desde un enfoque eclesiástico, ministerial, y pensamos que el líder es aquel que toca un instrumento en la iglesia, es el que predica, es el pastor, es el líder de jóvenes, es el líder del departamento de escuela bíblica y así. O sea, siempre vemos al líder desde un enfoque ministerial, eclesial, y no nos damos cuenta que todos somos líderes, ¿sí? Nosotros lideramos porque uno de los conceptos que nosotros podemos ver a través de nuestro manual de liderazgo es que todos ejercemos influencia y el líder es influencia. Entonces, nosotros somos líderes en diferentes áreas de vida, en diferentes oportunidades. Como padre soy líder de mis hijos, ¿sí? Como papá o como mamá, te des cuenta o no te des cuenta, estás ejerciendo influencia. El tema es que la influencia puede ser de manera positiva, de manera negativa. Estás ejerciendo influencia en tu entorno académico, ¿sí? En la escuela, en la universidad, ejerces influencia. Estás ejerciendo influencia en tu comunidad cristiana, estás ejerciendo influencia, por ejemplo, en tu núcleo social, porque una de las cosas que vamos a estudiar acerca del liderazgo transformacional, que el liderazgo transformacional es urgente, y Jesús habló mucho acerca del liderazgo transformacional, que es necesario en el ámbito de la sociedad, porque somos luz, porque somos sal. Entonces, constantemente, aún no dándonos cuenta, nosotros ejercemos influencia, como antes decía, muchas veces de manera positiva, muchas veces de manera negativa, pero sin darnos cuenta, estamos ejerciendo un liderazgo, porque el liderazgo es influencia. Entonces tenemos que revisarnos de alguna manera qué tipo de liderazgo estoy ejerciendo, ¿sí? Para que a partir desde ahí yo pueda tener las herramientas y pueda adecuarme al contexto en el que Dios me ha colocado para ser de bendición y para que otros crezcan. Por todo lo que les decía, es importante que nosotros podamos conocer los diferentes tipos de liderazgo. Hay diferentes tipos de liderazgo. Vamos a encontrar el liderazgo autoritario, vamos a encontrar el liderazgo complaciente, vamos a encontrar el liderazgo por conveniencia, o sea, el liderazgo conveniente, vamos a encontrar el liderazgo comprometido, vamos a encontrar el liderazgo independiente. Son distintos tipos de liderazgo que se van desarrollando a lo largo de nuestro manual en el capítulo 1, ¿sí? Y una vez estudiados cada uno de estos tipos de liderazgo, como antes les decía, seguramente nos vamos a identificar con alguno de ellos. O también nos vamos a identificar con unos cuantos, en función de esas características que poseen cada uno de estos liderazgos, ¿sí? Entonces, es importante que podamos definir bien estos tipos y estilos de liderazgo para poder autorrevisarnos. Les mencionaba recién el liderazgo autoritario. ¿Qué es el liderazgo autoritario? Muy bien, nuestro manual lo define de la siguiente manera. Este estilo de liderazgo se pone en práctica en muchas instituciones antiguas como la milicia, la iglesia e incluso en los hospitales. Sobre todo es común en instituciones donde existe una estructura piramidal muy definida. Este tipo de líder, el autoritario, tiene características psicológicas muy particulares. Sí, escuche eso. Suelen ser personas que saben cómo trabajar bajo presión y en situaciones de crisis, además de ser personas capaces de asumir las consecuencias de sus decisiones. El objetivo principal del liderazgo autoritario es obtener resultados exitosos y rápidos. ¿Sí? Atienda. El liderazgo autoritario, ¿sí?, tiene el objetivo de obtener resultados exitosos y rápidos.
Los resultados a corto plazo son los más importantes. Por ello, a largo plazo no siempre se alcanzan buenos resultados, pues no a todos los empleados les gusta trabajar de esta manera, ¿sí? Los empleados descontentos con este estilo de liderazgo probablemente preferirán encontrar una empresa donde el líder escuche sus opiniones y se preocupe, ¿sí?, por sus motivaciones. Entonces, vamos a ver que el liderazgo autoritario siempre persigue sus intereses propios, ¿sí? Y cuando hablamos de intereses propios, no nos referimos sencillamente a una cuestión financiera, monetaria. Hay muchos intereses que están, ¿sí?, escondidos, muchas veces sin darnos cuenta, detrás de nuestra persona. Hay personas que no buscan un interés, por así decirlo, una remuneración financiera, sino que buscan otros tipos de intereses, el poder ser visto, el poder alcanzar fama, el poder ser reconocidos y tantos intereses que podríamos mencionar que se van dando a través del liderazgo autoritario. Por eso el líder autoritario no le va a permitir a nadie, ¿sí?, la oportunidad de que pueda objetar, de que pueda participar, y no le va a interesar, ¿sí?, la necesidad de la otra persona. A lo largo de la historia, nosotros hemos visto algunos liderazgos autoritarios en diferentes gobiernos. Bien, vamos a ver varias características en el desarrollo de nuestro manual, ¿sí?, acerca del liderazgo autoritario, que va a ser importante poder definirlos para que nosotros podamos revisar si de alguna manera estamos siendo autoritarios en el campo o en el área de liderazgo en el que el Señor nos ha puesto. Ejemplos podríamos dar muchísimos, ¿sí? A veces ocurre que nos limitamos un poquito por Facebook Live, ¿sí?, en vivo, y damos algunos ejemplos por plataforma Zoom, que el grupo es cerrado, para no herir la susceptibilidad de ninguno. Muy bien, otro tipo de liderazgo que habíamos mencionado es el liderazgo complaciente. Seguro que yo les decía a los estudiantes cuando desarrollábamos la clase por medio de plataforma Zoom, lo primero que te va a pasar cuando comiences a conocer cada característica o las características de cada tipo de liderazgo, vas a pensar seguramente en tu pastor, en tu líder, en tu jefe, en tu compañero de trabajo y así, ¿no? Pero acá lo importante es que te puedas autorrevisar, que no estés pensando en el tipo de liderazgo que tiene el otro, sino en el tipo de liderazgo que vos estás ejerciendo. Porque esa es la idea, que pueda construir en nosotros, que pueda transformarnos estos contenidos que vamos a ir desarrollando, ¿sí?, estos saberes, y que después lo vamos a aplicar a nuestra vida espiritual, ¿sí? Entonces, continuamos con el liderazgo complaciente. Según nuestro material, este liderazgo está compuesto por un líder que siente la necesidad de ser apreciado por todos. Psicológicamente, de alguna manera, tiene un problema de inseguridad el líder complaciente y de satisfacer a todos. Esto permite que la aceptación por parte del grupo sea muy favorable para el líder al principio. Las personas que están subalternas a este tipo de liderazgo, el complaciente, pueden disfrutar cierto grado de bienestar al saber que lo que le pidan al líder que haga por ellos o les permita hacer, tendrán siempre su consentimiento. Pero este tipo de relación de liderazgo es muy preferido por el grupo de personas que son interesadas. Aquí vemos el interés del otro, ¿sí? Y nosotros hablamos mucho acerca de lo que es la teología del reino de Dios. Y después vamos a ver los estilos de liderazgo. ¿Por qué digo esto? Porque ahora estamos desarrollando tipos de liderazgo, pero después vamos a ver estilos de liderazgo. Vamos a ver el estilo de liderazgo
transformacional, el estilo de liderazgo servidor, el estilo de liderazgo comunicacional, el estilo de liderazgo emocional, pero hay un estilo del cual nosotros no nos podemos hacer a un lado, que es el estilo del liderazgo bíblico. ¿Y por qué dije todo esto? Porque en el liderazgo complaciente, ¿sí? En el liderazgo complaciente corremos un grave peligro, porque en la teología del reino, o en la cultura del reino, mejor dicho, hay cosas que son innegociables, ¿sí? Hay cosas que son innegociables, que no se puede negociar, porque nosotros representamos al reino de Dios, al reino de luz. Entonces es importante poder definir este tipo de liderazgo complaciente, si se ajusta a la verdad de Dios o no se ajusta a la verdad de Dios en diferentes situaciones, ¿sí?, que tengamos que atravesar nuestro liderazgo. Después del liderazgo complaciente vamos a encontrar el tipo de liderazgo por conveniencia. Y dice nuestro manual de apoyo que este tipo de liderazgo es el más débil de todos, ya que el líder no se plantea nada a sí mismo como líder, o sea, no tiene un plan, sino que como persona está interesado en su bien personal y no le interesa en absoluto el bienestar de la organización, ni del equipo de trabajo, ni algo más que no sea él mismo, ¿sí? Este es el tipo de liderazgo por conveniencia. Como decía, todo lo que es el campo, el estudio, los saberes del liderazgo que estamos desarrollándolo, que es visto desde una empresa, ¿sí?, desde el ámbito de lo empresarial, estos conocimientos, estos contenidos los vamos aplicando, ¿sí?, a nuestra vida personal y en el desarrollo del campo ministerial que estamos ejerciendo. Y como les decía, seguramente a tu mente van a venir muchos pensamientos, recuerdos, situaciones que tuviste que vivir en relaciones interpersonales, ¿sí?, cuando estabas bajo el liderazgo de alguna persona. Yo el otro día hablaba con los estudiantes y les decía que de una de las cosas que nosotros nos tenemos que cuidar, de todo aquello que sin darnos cuenta fue infundido, de aquello que no nos enseñaron de manera escrita, que no nos enseñaron de manera quizás oral, de manera intencional, pero pasamos por situaciones en relaciones de liderazgo donde encontramos, como les decía, característica de un liderazgo autoritario. Y claro que de alguna manera nosotros no estamos de acuerdo, pero es importante poder revisar esto porque muchas veces sin darnos cuenta fueron enseñanzas o sistemas o principios o mecanismos que se establecieron en nuestro subconsciente. Entonces, en una situación de crisis, sin darnos cuenta, sin tener la intención, actuamos conforme a ese modelo que nos fue infundido, ¿sí? Y vamos a trabajar mucho sobre lo que es el liderazgo emocional, que ya de paso voy contando, que vamos a tener desarrollando la charla de liderazgo emocional a la licenciada Yoli Jiménez, una gran amiga, una mujer de Dios, y ella es la jefa del gabinete psiquiátrico del IPS, ¿sí?, una conferencista internacional, y nos va a estar desarrollando, nos va a bendecir con la charla de liderazgo emocional. Y como ya le dije a los estudiantes, seguramente que muchos tendremos que ir al psicólogo o al psiquiatra después de la charla con la licenciada. No, no es así. Muy bien, pasamos al tipo de liderazgo comprometido. ¿Cuál es el liderazgo comprometido? Este es uno de los tipos de liderazgo, por así decirlo, a ver, como el que es más querido, más aceptado por todos nosotros. El liderazgo comprometido, ¿sí?, es aquel que se está necesitando hoy en todas las organizaciones, en todos los equipos de trabajo. Es precisamente el líder que tiene vocación por lo que hace y pasión por las funciones. Esta palabra vocación. En estos días hablábamos en una de nuestras plataformas y nos transmitía un poquitito de esto la pastora Lidia. La pastora Lidia habló acerca de la vocación. El líder tiene vocación, ¿sí?
Por eso a veces nosotros pasamos por situaciones, por problemas, por adversidades y aún a veces estamos con cero mone mone en el bolsillo o como dicen aquí en Paraguay, pirá piré, pero igual no sé de dónde nos sale la fuerza, las ganas, la pasión y seguimos adelante. ¿Por qué? Porque el liderazgo tiene que ver con la devoción y sobre todo cuando nosotros estamos hablando del liderazgo eclesiástico, del liderazgo nuestro como ministros, como ministras de Dios. Entonces el liderazgo comprometido tiene que ver con esto, con la vocación por lo que hace, con la pasión por las funciones que desarrollan. Esto tiene que ver con el liderazgo comprometido. Algunas características del liderazgo comprometido. Las personas que están bajo el liderazgo de un líder comprometido, valga la redundancia, sienten motivación, sienten compromiso, sienten sentido y propósito, seguridad, satisfacción y nuevas expectativas, porque un tipo de liderazgo comprometido tiene que ver con esto, con lo que él expresa, no solamente por las palabras, sino por los hechos. Nosotros vemos que este tipo de liderazgo era característico en la vida de Jesús. De hecho, en un momento los discípulos le sugieren de que descanse, ¿sí? que tome un tiempo para su vida personal. Y él dice, me es necesario pasar a otras ciudades para seguir anunciando el reino de los cielos. Después vamos a hablar acerca de una agenda personal también, de cuidar la agenda personal, porque no es una cuestión de que cuando hablamos del liderazgo comprometido estamos diciendo que perdamos el equilibrio, hay prioridades, ¿sí? A lo que nosotros cuando desarrollemos el tema de la agenda personal del líder, vamos a hablar de esas prioridades que no pueden ser alteradas. Pero el liderazgo comprometido te lleva a esto, a tener devoción, a tener pasión por lo que haces. Hay una fuerza ahí desde lo más profundo de tu interior que te motiva a pesar de las circunstancias, de las situaciones difíciles, pero seguís adelante. Y los que son liderados por tu vida dicen, yo no sé qué tiene mi líder, no sé qué tiene mi pastor, no sé qué tiene mi jefe, pero la verdad que me inspira confianza, me inspira su entusiasmo, me inspira y de alguna manera terminan copiándote porque hay una influencia que estás generando a través de ese tipo de liderazgo comprometido. Después vemos el liderazgo independiente. Este es otro tipo de liderazgo bastante complicado. Nuestro manual de apoyo dice lo siguiente: es una fuente de desarmonía dentro de una organización. Vaya, diríamos, ¿sí? Es una fuente de desarmonía dentro de una organización. El líder que está trabajando aislado del grupo y aislado de los intereses de la organización es un líder que no garantiza éxito ni al grupo ni a la organización y tampoco se garantiza el éxito a sí mismo. O sea, está totalmente destinado al fracaso. ¿Viste alguna vez líderes eclesiásticos de esta manera? Hay muchísimos, ¿sí? El líder independiente. Muy bien. Dice que las personas que están bajo la autoridad de este liderazgo, ¿sí? Del liderazgo independiente, pueden experimentar confusión, desagrado, apatía y asumir que la organización es todo un desorden y no tiene rumbo fijo, ni metas, ni propósitos. Hay mucho más para estudiar acerca de lo que es el liderazgo independiente en nuestro material. Muy bien, pudimos desarrollar a grandes rasgos los tipos de liderazgo que existen, ¿sí? Desde el campo del saber, de los estudios que se hacen acerca del liderazgo. Ahora, vamos a ver algunos estilos de liderazgo y después vamos a hablar un poquitito del liderazgo bíblico, que con eso yo quiero terminar. Acá no tengo hora, así que yo no sé en qué hora voy. Empezamos a las 9, a las 21 horas para Argentina y a las 20 horas para Paraguay. Ahí me están diciendo 43 minutos vas. Ya estás hablando mucho, me dicen, me están tirando la oreja. Muy bien, vamos a los diferentes estilos de liderazgo. Vamos a encontrar, por ejemplo, el liderazgo bíblico, el liderazgo servidor,
el liderazgo transformacional, el liderazgo emocional y el liderazgo comunicacional. Les comento, cuando en este módulo nosotros mencionamos al liderazgo servidor, no va a ser el mismo liderazgo servidor que vamos a ver en el segundo módulo con Ili, ¿sí? Que tiene un enfoque, como yo les dije, ministerial y práctico. Este liderazgo servidor lo vamos a ver desde un enfoque secular, ¿sí? Porque los estudiosos del liderazgo, aquellos que definen los campos del liderazgo, lo denominan de esta manera, liderazgo servidor. Sí estudiaron a Jesús como líder, eso es importante, no lo estudia la ciencia del liderazgo servidor, no estudia a Jesús como el líder, como aquel que es nuestro Salvador, como a Jesús como a Dios, sino que estudian sus cualidades, sus características como líder. Entonces ellos dicen que Jesús es el perfecto ejemplo, ¿sí? Y más relevante líder servidor. Entonces vamos a ver varios estilos, antes vimos tipos, ahora estamos mirando estilos de liderazgo. Bueno, el liderazgo bíblico, el liderazgo servidor, vamos a ver el liderazgo transformacional, vamos a ver el liderazgo emocional y vamos a ver el liderazgo comunicacional. Cuando hablamos del liderazgo bíblico, como antes le mencionaba, luego vamos a ver todos los otros estilos de liderazgo, porque la mayoría de los que estamos en el Instituto Bíblico nos estamos preparando para el ministerio, ¿sí? Ese es nuestro enfoque, prepararnos para el ministerio. Entonces sí o sí tenemos que estudiar a Jesús como el gran líder. Y hay algunas características importantes que nosotros podemos estudiar acerca del liderazgo de Jesús, ¿sí? Por ejemplo, vamos a tener acerca del liderazgo de Jesús lo siguiente. Está más abajo. Estoy con la notebook, por eso. Algunos piensan que soy muy inteligente, no soy tan inteligente. No tengo tanta memoria. Ahí está. Muy bien. A veces hay que decir la verdad entre vosotros, como dice Pablo. Muy bien, entonces, como les decía, acerca del liderazgo de Jesús, vamos a encontrar lo siguiente. Liderazgo al estilo de Jesús. Vamos a encontrar que Jesús dedicó tiempo para planificar, ¿sí? Y vamos a hablar mucho acerca de planificación a través de lo que es el ILI, el Instituto de Liderazgo Internacional. Pero es importante la planificación en la vida de un líder, ¿sí? Y Jesús habló mucho acerca de lo que es planificar, en los evangelios sinópticos. Jesús nos habla acerca de planificar. Antes de construir, nosotros tenemos que, tener un programa del costo, ¿sí? Que nos va a llevar el proyecto, lo que queremos construir. Lamentablemente ha pasado que muchos hombres o mujeres de Dios en algún momento sintieron que tuvieron una revelación especial y le dijeron a la congregación: vamos a alquilar, vamos a rentar aquel auditorio porque Dios me habló. Y se metieron a alquilar o a rentar un local que salía millonadas, con una congregación que no superaba los 30 miembros. Se metieron en deudas, ¿sí? Se metió el pastor en deuda, los hermanos de la congregación se metieron en deudas, algunos terminaron vendiendo hasta su casa. ¿Y qué pasó? La congregación, la visión que supuestamente había venido de Dios, no duró ni un año. Encima que la visión no continuó, ¿sí? Un montón de hermanos terminaron apartados, rebelados, enojados. Entonces, no digamos que Dios habló. Si tenemos una visión ambiciosa, ¿sí? Si tenemos un deseo bastante elevado, primero pensemos si esa visión viene de Dios
o esa ambición viene de mis propios deseos personales y yo estoy diciendo que es Dios, pero en realidad soy yo. Y segundo, si hay una visión que viene de Dios, ¿sí? En ningún momento Dios va a quitar, ¿sí?, el don maravilloso que nos ha dado, que es la capacidad, ¿sí?, la inteligencia, el autodominio, el poder planificar, el poder construir. Porque después ahí sucede cuántos testimonios quedan, ¿sí? Cuántas personas quedan lastimadas, el mal testimonio de la iglesia, de un liderazgo, ¿sí?, y una visión que nunca fue concretada. A modo de ejemplo de lo que venimos diciendo, ¿sí?, Jesús fue un líder que planificaba. Jesús primero llamó a 12. Él quiso llevar el evangelio a las naciones de la tierra. Y Jesús primero convocó a 12, trabajó con ellos, los formó, les enseñó las verdades del reino. Luego de empoderarlo, los envió a predicar a las naciones de la tierra. Y eso que empezó como algo pequeño, con 12 discípulos, hoy es la iglesia, ¿sí?, formada por millones de hombres y millones de mujeres en el mundo entero. Entonces hay que planificar para seguir avanzando. Liderazgo al estilo de Jesús, porque estamos hablando acerca del liderazgo bíblico. Vamos a ver que Jesús conocía también el poder del hábito. Ese es otro principio en la vida de Jesús. Jesús conocía el poder del hábito. Eso es importante. El líder tiene que tener hábitos saludables, ¿sí? Hábitos saludables. Y de esto estaríamos hablando muchísimo, acerca de tener una vida equilibrada, ¿sí? Es importante que el líder tenga una vida equilibrada, de que pueda tener hábitos saludables, porque cuando el líder no tiene una vida equilibrada, cuando el líder no tiene hábitos saludables, ¿sí?, entonces el liderazgo de alguna manera comienza a tener como huecos, ¿sí?, y hay cosas que se empiezan a caer, hay cosas que se comienzan a perder y de esa manera no se puede sostener. Entonces hay hábitos importantes que nosotros lo vamos a desarrollar, ¿sí?, en nuestro manual. Por ejemplo, el hábito de levantarse temprano, ¿sí?, el hábito de orar todos los días, el hábito de leer y estudiar las Sagradas Escrituras. Saben que muchos líderes evangélicos, es más, las grandes sectas y las grandes doctrinas erróneas surgieron de hombres y de mujeres que también pasaron por un instituto bíblico. El punto es cuando vos te graduás, cuando recibís tu diplomado en teología y nunca más agarrás la Biblia pensando que te la sabés toda, ¿sí? El hombre de Dios, la mujer de Dios, el líder eclesiástico no puede desvincularse nunca, jamás de la Biblia, que es la palabra revelada por Dios para nuestras vidas. Entonces el hábito de leer la Biblia, el hábito de reunirse frecuentemente con sus hermanos. Tenés que tener una comunidad de fe, una comunidad de hermanos donde puedas tener coinonía, ¿sí?, donde te puedas reunir, donde te puedas conectar, donde puedas compartir, porque eso habla de la esencia de la iglesia, de ser cuerpo de Cristo, el hábito de bendecir a los demás. Y bueno, vamos a ver un montón de hábitos que se van desarrollando a lo largo de nuestro material. Y después también nos va a hablar acerca de que Jesús tenía una agenda personal. Y este dato es muy interesante. El líder tiene que tener una agenda personal bien definida. ¿Por qué? Porque siempre ocurren situaciones, ¿sí? Nosotros tenemos marcada una agenda, ¿sí? Lo urgente de lo importante, decía la pastora Lidia el otro día, lo urgente de lo importante. Debemos aprender a tener una agenda personal, una agenda que no puede ser sustituida por nada. De hecho, lo vamos a ver a Jesús. En momentos específicos Jesús decía, no, yo tengo que apartarme a un lugar para estar con mi Padre. Esa era la agenda personal de Jesús. El líder no puede descuidar la agenda de su intimidad con Dios. Problemas siempre van a suceder, las personas siempre van a pasar por situaciones. El punto es que no nos creamos que somos Jesús 2, el Mesías o el Chapulín Colorado que le tenemos que solucionar la vida al mundo entero.
nosotros también tenemos una vida propia y sobre todo nuestra vida debe estar conectada primero con aquel a quien nosotros servimos. Y vamos a ver que hay un montón de agendas, hablando, de la agenda personal, hay un montón de agendas que nosotros debemos de cuidar, ¿sí? Nosotros conocemos los valores, primero Dios, la familia, el ministerio, en fin, el 90% del liderazgo en Latinoamérica, y soy bueno con esto, el 95%, el 98% de los líderes en Latinoamérica son líderes bivocacionales, o sea que además de servir en el ministerio también trabajan. Entonces hay que tener un equilibrio en todo esto, ¿sí? Y como antes decía, no creernos de que somos Jesús 2, que no va a funcionar si yo no estoy, no, aprender a tener prioridades y a cuidarnos también a nosotros mismos, ¿sí? Porque somos el medio que Dios está utilizando en este tiempo para poder bendecir a otros. Y otra de las aplicaciones que tenemos en el líder bíblico acerca de Jesús es que Jesús visitaba a sus seguidores. Ya voy a ir terminando con esto porque el tiempo se va, vuela. Yo siempre digo, voy a hablar poco y termino hablando mucho. Otra de las cosas que Jesús nos deja como lección es que Jesús, él visitaba a sus seguidores, o sea, se relacionaba con las personas. Yo no entiendo hoy los líderes eclesiásticos que son los líderes solo de las grandes plataformas, los líderes que tenés que de alguna manera pedir una agenda para que te puedan atender de acá a 5 años y si pueden. Jesús no era este tipo de líder. Jesús siempre estaba entre la gente. Jesús se interesaba por las necesidades de la gente. A Jesús le interesaba escucharlos, ¿sí? A veces a nosotros nos interesa de que la gente nos escuchen, que nos escuchen a través de una predicación, a través de una enseñanza, en fin, a través del Facebook, del WhatsApp, a través de, no sé, de los medios sociales, o cuando podíamos reunirnos en nuestros auditorios, que nos escuchen cuando venían a las reuniones, pero nunca tenemos tiempo para escucharlos a ellos, ¿sí? Moisés en un momento se tuvo que detener, para escuchar a su suegro. Mirá quién se tuvo que detener para escucharlo, pero había una voz de Dios a través de la vida de su suegro. Se tuvo que detener a escucharlo. Jesús hacía esto, se detenía, se involucraba con las personas. Por ejemplo, vemos a Jesús yendo al mercado, Jesús estando con los pescadores, yendo a la sinagoga, yendo a los hogares, casa por casa. Así sanó a la suegra de Pedro, por eso Pedro después lo negó. En fin, vamos a ver que Jesús se fue a donde estaban los cojos, los ciegos, los pobres, los ricos. Algo me acordé de la suegra. Muy bien. Jesús estaba con los ignorantes, Jesús estaba con los académicos, Jesús estaba con los hambrientos, con los sedientos. Jesús vino al mundo por todos. Él dejó su gloria, Él se hizo hombre para habitar entre los hombres. Entonces, no entiendo esto a veces cuando los líderes sí se transforman en líderes intocables. Creo que deberíamos de revisar nuestra teología del reino en ese caso. Muy bien. Eso tiene que ver con el liderazgo bíblico, ¿sí? El liderazgo que nosotros, al que nosotros debemos sujetarnos. Vamos a tener un montón de información en nuestro manual de apoyo, pero luego vamos a desarrollar algunos estilos que tienen que ver con el estilo de liderazgo servidor, el estilo de liderazgo transformacional, el estilo de liderazgo emocional y el estilo de liderazgo comunicacional. Esos estilos de liderazgo, gracias al Señor, yo no los voy a desarrollar, simplemente voy a dar una pequeña pincelada porque vamos a tener a otros conferencistas desarrollando estos estilos de liderazgo. Hoy hablábamos un poquito acerca del liderazgo servidor y el liderazgo transformacional. Tienen muchas características, ¿sí? Que los conecta. Pero es importante poder redefinir las características del uno y del otro, que si bien están muy bien conectados, ¿sí? Llega un momento donde nosotros como líderes debemos transicionar de un líder servidor a un liderazgo transformacional, aplicándolo en el aspecto ministerial. ¿Qué es lo que queremos decir? Por ejemplo, Jesús, dijimos que desde los saberes seculares, desde
los que estudian el campo del liderazgo, ¿sí? Desde un enfoque secular, lo ven a Jesús como el perfecto líder servidor. Ahora bien, Jesús comenzó ejerciendo un liderazgo servidor, por eso llamó a 12 para que estuviesen con él, ¿sí? Y para adiestrarlos. Él llamó a seguidores, él llamó a discípulos, porque eso es lo que significa un discípulo. Un discípulo es un seguidor. Él llamó a 12 para que estuviesen con él. Si bien sabemos que habían más discípulos con Jesús, pero habían 12 que fueron seleccionados para que estén las 24 horas del día, por así decirlo, con él. En fin, él comenzó infundiendo sobre ellos con un liderazgo servidor. Ahora, luego, antes de la ascensión, él les habló y les dijo que iban a recibir el poder del Espíritu Santo. Y a partir desde ahí, él los envió como apóstoles, ¿sí? Yo no estoy hablando de la teología, de si hay que ser apóstol o no. Yo estoy hablando de lo que tiene que ver la misión apostólica, que es ser enviado, ¿sí? Entonces, ahí vemos que Jesús pasó, ¿sí? De un liderazgo servidor a un liderazgo transformacional, ¿sí? Porque el liderazgo servidor es bueno, pero el problema es que si nosotros no logramos el equilibrio y no logramos identificar bien los tiempos y los procesos, si toda la vida vamos a ejercer un liderazgo servidor, puede ser que de alguna manera a aquellos que estamos liderando le anulemos su autonomía, ¿sí? Y ellos quieran depender para toda la vida de nuestro liderazgo. Nosotros como líderes eclesiásticos debemos de adoptar del liderazgo servidor, pero también debemos transicionar al liderazgo transformacional, ¿sí? No podemos pretender que toda la vida sean discípulos, no podemos pretender que toda la vida sean seguidores, ¿sí? Yo como pastor, ¿sí? Yo como ministro, como maestro, como profesor de Biblia, no puedo pretender de que nunca crezcan y que se desarrollen en el potencial, en el propósito, en el llamado de Dios para sus vidas, porque cada persona es única, ¿sí? Cada persona tiene su particularidad y también cada persona tiene su vida de propósito en Dios aquí en la tierra. Y lo que yo tengo que lograr para tu vida es que vos puedas potenciar el plan y el propósito de Dios en tu vida. Eso significa, podemos tomar la analogía o como manera ilustrativa. Nosotros como padres no podemos permitirnos que nuestros hijos toda la vida dependan de nosotros. Cuando son pequeños, influenciamos o trabajamos desde esto que le llamamos el liderazgo servidor. Constantemente estamos con una actitud de servicio, porque son pequeños, porque tienen que crecer, tienen que alimentarse, necesitan salud, educación, necesitan desarrollarse, formarse en la vida. Entonces están dependiendo, ¿sí? De nuestro liderazgo servidor como padres, pero no podemos pretender toda la vida de que ellos estén bajo nuestro, digamos, liderazgo. Necesitamos que en algún momento ellos tomen autonomía, ¿sí? Autonomía en la vida para todo lo que venga. Entonces debemos pasar del liderazgo servidor con nuestros hijos hacia un liderazgo transformacional. Entonces lo debemos preparar para toda la vida y no podemos pretender que nuestros hijos, ¿sí? Se queden en nuestra casa para toda la vida, cosa que es un problema de hoy en día, ¿sí? Los hijos se casan y se quedan a vivir con los padres y no tenés idea lo mal que le estás haciendo. Nosotros debemos de preparar a nuestros hijos, ¿sí? Debemos transicionar con ellos a este tipo de liderazgo transformacional, debemos prepararlos para la vida y cuando son grandes que tengan autonomía. Y es ahí donde nosotros no nos vamos a sentir frustrados, sino va a cobrar sentido nuestra misión de vida aquí en la tierra como padres. Qué buen hijo que tengo, estudió, se preparó, está sano, fuerte, es todo un profesional, hoy tiene una familia. Entonces yo puedo sentir satisfacción, puedo sentir seguridad, puedo sentir de que lo que hice en la vida como papá valió la pena y bendigo a Dios por darme la oportunidad de tener un hijo o una hija como la que tengo. Eso tiene que ver con el liderazgo transformacional, tomando como ilustración nuestra vida como padres aquí en la tierra. Y a veces
Esto no sucede así en el ministerio. A veces nosotros pretendemos como maestro que nuestros estudiantes o como pastores, que los miembros de nuestra iglesia, no les damos las herramientas para que tengan una autonomía espiritual, que crezcan, que se desarrollen y que avancen en los planes y en los diseños del Señor para sus vidas. Bien, vamos a desarrollar dos tipos de liderazgo, que es el tipo de liderazgo emocional y el tipo de liderazgo comunicacional. El liderazgo emocional tiene que ver con inteligencia emocional, que como les dije, de esto nos va a estar hablando la licenciada Yolanda Jiménez, ¿sí? Y para darles una pequeña idea qué tiene que ver el liderazgo emocional. No estamos hablando de un líder susceptible, ¿sí? De un líder que constantemente anda llorando por las esquinas, que todo lo afecta. No es un líder emocional. Un líder emocional tiene que ver, ¿sí?, con las inteligencias emocionales. Por ejemplo, existen líderes que tienen todas las capacidades intelectuales, tienen un montón de talentos y habilidades naturales y también espirituales. Y uno dice, este hombre o esta mujer, con todo lo que tiene, con todo lo que conoce, con todo lo que Dios le ha dado, tendría que explotar, ¿sí? Y de repente, en una situación de crisis, el líder explota emocionalmente y manda a todos a pasear al Congo, ¿sí? Entonces, hay un problema emocional ahí y vamos a trabajar mucho sobre eso, ¿sí? De la actitud emocional del líder, ¿sí? De la actitud emocional del líder frente a situaciones de crisis. Eso es importante. Hoy el líder emocional, ¿sí?, el liderazgo emocional está siendo muy requerido. Por eso es que hoy en las empresas, fábricas, industrias, lugares educativos, se requiere sí o sí de la asistencia de un psicólogo, ¿sí?, por el tema de salud emocional. Entonces, un líder, ¿sí?, que no tiene una buena, una salud emocional, por así decir, equilibrada, es un líder que lo que quizás le costó un año construir, en un segundo, ¿sí?, de crisis emocional, lo desarmó todo. Y cuando hablemos del liderazgo comunicacional, vamos a hablar de aquellos líderes que quizás tienen todo, tienen el conocimiento, tienen la formación, tienen las habilidades naturales, tienen las habilidades espirituales, tienen una calidad emocional increíble que los distingue, pero no sabe comunicar. Y esto es importante, ¿sí? Al ser humano, a nosotros, hombres y mujeres, se nos ha dado una de las herramientas más poderosas que tenemos, ¿sí?, que hay en esta tierra, y que es el poder de la comunicación, ¿sí? Herramienta que muchas veces no la sabemos utilizar adecuadamente. Y uno puede tener quizás todos estos componentes que antes le mencionaba, puede tener habilidades naturales, espirituales, puede tener una buena formación académica, profesional, puede tener una calidad emocional que lo distinga, pero si no sabe comunicar, ¿sí?, como líder la visión, si no sabe comunicar como líder la meta, el propósito, entonces se va a ver frustrado porque la gente no lo va a entender y no va a saber para dónde ir, ¿sí? Muy bien, todos estos temas, ¿sí?, que estuve desarrollando de manera así a grandes rasgos, ¿sí?, todos estos temas que estuvimos desarrollando a grandes rasgos, vamos a estar estudiándolo de manera minuciosa en nuestro primer manual acerca de introducción al liderazgo. Bueno, nos estamos yendo, ¿sí? Nos estamos yendo, así que pueden saludar todos los que están conectados, que son muchos, ¿sí? Enviar sus lluvias de me gusta, de corazones, ¿sí? Mientras estaba hablando, bueno, tengo que estar concentrado en lo que digo y en lo que tengo acá en el equipo, entonces ya me voy perdiendo con todos los que iban conectados saludando, así que nos pueden ir saludando antes de irnos. Antes de terminar, pueden enviarnos sus lluvias de corazones, de me gusta, de me importa. No pongan lluvias de carita enojada, ¿sí?
no pongan lluvias de carita enojada, ¿sí? De gruñones, porque estas dos materias no van a tener examen, así que pongan me encanta, me gusta. Pero sí van a tener que entregar todos los trabajos, no hay perdón, ¿eh? Miren que Salvador hay uno solo, se llama Jesucristo, ¿sí? Yo no soy el salvador de nadie, les perdoné el examen en estas dos materias, pero los trabajos, sí, algunos se ríen, genial, me encanta que te rías, porque si no vas a llorar si no haces tu trabajo. Ahí está. Muy bien. Pueden mandar sus lluvias de corazones, sus lluvias de me gusta. Ahí está. Me encanta eso. Está muy bueno, ¿sí? Me falta un poco de música atrás con los discos tipos del DJ. Ahí está Juan Ramírez. Toca la guitarra como Gardel. Sí, aplaude también. Eso está bueno. Gracias por todos los que nos acompañan. Bueno, hoy tuvimos un problema técnico. Teníamos que salir en el horario de 15 horas de Paraguay, pero acá se cortó la luz y se corta la luz y el emisor del Wi-Fi no funciona. Así que tenía datos, pero la netbook no funcionaba. Problemas técnicos, ¿sí? Y no pudimos emitir la conferencia a esa hora. Pero avisamos, los que pudieron se conectaron, ¿sí? Gracias, Stephanie. Stephanie es de... No quiero meter la pata, pero creo que eras de Encarnación, ¿sí? Gracias por estar, por acompañarnos. Mucha gente que se conectó de Argentina, gente de Paraguay, gente de Colombia, ¿sí? De diferentes países que nos están acompañando, ¿sí? Que son parte de IPSI. Estoy así medio trabado porque cada vez que me pone me gusta o me hace un comentario María Lorena Delgado, ella vive en un país que yo no me animo a decir, porque cada vez que lo digo acá en Paraguay, en un país dije, en una ciudad que cada vez que yo lo digo acá en Paraguay, se ríen, porque es bastante difícil pronunciar donde ella vive. Sí, pero está Virginia conmigo, así que le voy a pedir que grite fuerte de dónde es María. Niembú. Bien, ahí está. Qué bueno es verlos, que estén conectados. Bendiciones a los que están en el sur de Argentina. Qué lindo, se ve la nieve. Estuvimos con Lidera, con el Instituto de Liderazgo Internacional, con varios colegas, amigos, dando una conferencia de un mes en el sur de Argentina. Pasamos por Bariloche y ya no había nieve, se veían los copos chiquititos nomás, algo había. Fue allá por noviembre, diciembre o enero. Ustedes saben que yo de fecha, un desastre, ¿sí? Pero fue por noviembre, diciembre o enero y vimos poquita nieve. Estuvimos en Ingeniero Jacobasi, también no había nieve. Ahora hay nieve, qué lindo, ¿sí? Así que bendición el sur de Argentina. Bien, los bendecimos a todos, los bendecimos a todos. Se ríe Marisa Lorena. Gracias, gracias, gracias. Bendiciones para todos. Bueno, espero que hagan sus tareas, ¿sí? Acuérdense que les enviamos un programa de estudio. No sea cosa que cuando lleguen los 2 meses digan, ay, pastor, todavía no hice mi trabajo. ¿Sí? Acuérdense que no soy Jesús 2 y que Salvador hay uno solo, ¿sí? Y que la única manera de aprobar su materia va a ser entregando todos los trabajos. Los quiero mucho yo, los amo, los bendigo. Gracias, gracias por estar orando. Quiero agradecer de paso a todos los facilitadores, a todos los que son partes de IPSI, ¿sí? Del Instituto Bíblico Semipresencial Interdenominacional, que hoy tenemos la base aquí en Paraguay. Esto comenzó en Paraguay y desde Paraguay nos fuimos a diferentes naciones. Algunos me preguntan si soy paraguayo. No soy paraguayo, soy argentino, pero amo Paraguay. Así que hay un problema porque hay algunos que oran para que me quede en Paraguay, otros oran para que vuelva para Argentina y bueno, otros están orando para que vaya para otro lado, ¿sí? Y la verdad es que hay argentinos que oran para que no vuelva más a Argentina. Y hay paraguayos que oran para que me vuelva para Argentina, ¿no? Esos son mis amigos que me hacen esas bromas. Así que bueno, les quiero mucho, bendiciones, cuídense, hagan todos sus trabajos, ¿sí? Desde San Juan nos está mirando Joel, ¿sí?
su esposa. Ahí está, les quiero mucho, bendiciones. Gracias, bendiciones para todos. Chau, 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 chau.